Santiago querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias por lo de querido. Bueno, estamos ante la víspera de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y algo me adelantaste fuera del aire que hoy íbamos a justamente aprovechar ese aniversario para charlar un poco sobre los orígenes de nuestro país. Exacto, sobre el efemérides. Si bien en el libro yo lo toco, pero no de manera salteada, no específicamente, sí estaba viniendo para acá y estaba pensando, ¿no? Es el historiador Norberto Galazo que dice que los historiadores pivotean entre la apología y la difamación. Y no tenemos que caer en eso. Yo creo que no me quiero hacer cargo de la editorial del Ágora, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que como fecha patria, que lo es, la tenemos que primero aclararlo, reivindicarla. O sea, el 25 de mayo hay que celebrarlo. Es uno de esos actos constitutivos que todos los países tienen, como que es una fecha que se elige arbitrariamente y aparece como la partida de nacimiento de la República, de la Argentina. Dicho esto, recuerdo a otro historiador, también conocido por todos, Felipe Piña, que en uno de sus libros, no me acuerdo cuál de los tomos, que es Los mitos de la Argentina, él encabeza, estaba repasando ahora porque es fuente del libro mío, lo traigo a colación en muchos temas, y él pregunta si el 25 de mayo es un acto militar, es un acto político, es un acto económico o es un acto escolar. Cosa que, exacto, lo que evoca, digamos, nos retrotrae los más lindos recuerdos que tenemos como chicos, porque son los actos del colegio primario, y para los que somos más grandes, los actos de nuestros hijos. Entonces nos rememora, nos evoca, nos trae recuerdos, nostalgias, y eso es muy fuerte, digamos, es muy caro a los sentimientos nuestros. Por eso, aclarado este punto, que desde la celebración no está mal, al contrario, creo que está bien, fijar los alcances, el concepto, los contenidos, las disputas, el marco geopolítico de aquellos años, y sobre todo trascender, digamos, eso sí, la historia del Villiquen, para los que somos más grandes, o en la revista Anteojito, esos folletos que son los momentos básicos, pero no quedarse con la historia del anecdotario, ¿no? O sea, cuánta gente había en la plaza, si llovía, si estaba nublado, si había paraguas, de qué color son las velas. Digamos que como para conmemorar el hecho, celebrarlo, festejarlo, a nivel de un chico de hasta 11, 12 años que está en la escuela primaria, está bien. Ya cuando pasamos al secundario, habría que profundizar algunos conceptos, algunos contenidos, para no ser ingenuos y cumplir un requisito básico del revisionismo histórico, que es analizar la historia como la política del pasado. ¿Y qué trascendencia tiene o qué en la actualidad? ¿Cómo se refleja, cómo impacta? ¿Cómo hay una continuidad histórica? Y cómo, si tomamos como protagonista no tanto a los personajes, sino el devenir de los pueblos. Y cómo son los procesos históricos. Así que dicho esto, históricamente lo que se empieza a celebrar la semana de mayo, que comienza, creo que llega una fragata con las novedades de Europa, de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos el día 18, ahí mismo enterado Cisneros y todo la gente del Cabildo y del Virreinato y de la audiencia, de todas las autoridades españolas, de la prisionización, digamos, de que cayó preso Fernando VII, ya que Carlos IV había abdicado en su hijo, en Fernando VII, había sido apresado por Napoleón, y obviamente había pulsiones independentistas
en el seno del continente americano. Se da esta consabida disputa de si, mientras hubiese un español en América, era el que estaba legitimado para gobernar en nombre del rey, o si los americanos teníamos el grado de madurez política para definirnos o autorreivindicarnos con un gobierno autónomo propio. ¿Pero ahí es lo mismo hablar de un gobierno autónomo propio de independencia? No, exactamente. De hecho, celebramos 2 fechas al mismo tiempo. El primer gobierno patrio es el 25 de mayo y la independencia se dictó en 1816. Inclusive, fíjate cómo suceden los acontecimientos. El primer llamado al cabildo abierto es el día 22 de mayo. El 22 de mayo, que ya estaban en actividad Paul Groussat, que es el que lo denomina los chisperos. Después hay otros historiadores que ya hablan de los infernales, que son estas huestes militantes de aquel entonces, comandadas por French y Beruti, que no alegremente solamente repartían escarapelas, sino que la escarapela era la señal para entrar al llamado del cabildo abierto, que había llamado el virrey, ¿no es cierto?, por presión de Rodríguez Peña, Monteagudo, Castelli, Belgrano, los más activos. Llamado a cabildo abierto, que hay un conocido nuestro por una calle, que es Donado, que es el que estaba a cargo de la imprenta de los Niños Expósitos, que para quien conoce Buenos Aires es la esquina de Perú y Alsina. Es el que gestiona las impresiones, las invitaciones a los vecinos más destacados, y bueno, ya dicen que Donado mandó a invitar a algunos de que no eran muy favorables al virrey, ¿no es cierto? Y había el control de admisión, lo hacían nuestros amigos French y Beruti, ¿no? Dicen que la elección la gana el cuerpo colegiado patriota, pero al otro día se publica que la primera junta del 22 de mayo, eligen de presidente al virrey Cisneros. Cosa que, se imaginan que entre el 22 y el 25, esos 2 días, fue un hervidero tremendo, un grado de ebullición popular muy grande, porque se sentían estafados, una burla política, una maniobra burda, y se volvió a hacer un llamado a un cabildo abierto para el día ya famoso 25, que más allá de las argumentaciones jurídicas, de que este famoso argumento de paso que le contesta al obispo Lué de que no teníamos soberanía para decidirlo, dicen, bueno, Buenos Aires es la hermana mayor, por eso puede actuar en nombre de todas las provincias del interior, y una vez que se nombra esta junta, se iba a llamar a las provincias del interior para ratificarla. Es la postura triunfante. El propio Belgrano dice que lo va a sacar de las pestañas a Cisneros. Saavedra lo apoya. Saavedra, evidentemente, con Ascuena, que eran militares, apoyan y tratan de que no se desmadre, que no se descontrole los acontecimientos, que no corriera sangre, que no pasara a mayores, y definitivamente el 25 de mayo da como se alumbra la primera Junta de Gobierno. Junta de Gobierno que no fue ratificada por la audiencia, que sería el Poder Judicial de aquel entonces. Ahora, yo recuerdo que en uno de los párrafos del capítulo de mi libro, cuando hago una comparación entre lo que sería el parto de lo que sería la inscripción, digamos, ¿no es cierto?, cuando uno va al registro a anotar cuando nace una criatura. Y yo lo que decía, por eso tengo la necesidad de reivindicar la fecha patria y celebrarlo para aquellos de los que celebramos la nación, no lo que hablamos de patria y de nación, de que hay motivos más que suficientes para tomar como fecha, como la partida, como el parto, como la partida de nacimiento, la gestación, mucho más motivos sólidos. La Reconquista, que se celebró después de las invasiones inglesas, que fueron casi 2 meses de lucha. La fecha de la Reconquista es el 12 de agosto de 1806. La invasión inglesa empezaron el 20 y pico de junio, o sea, casi 2 meses de lucha. ¿Y por qué digo esto?
porque el Cabildo Abierto en aquel entonces, en la Reconquista, después de las invasiones inglesas, presiona a la Real Audiencia y proclama a Santiago de Liniers como virrey, desplazando a Rafael de Sobremontes. Entonces yo digo, se destituye al representante del rey en América y se nombra en su reemplazo a otro elegido por el pueblo, ese hecho ya mismo constitutivamente es mucho más revolucionario que lo que se gestó después de un llamado a una elección popular, en el sentido que en la historia se tiene el concepto de revolución. No es menor, más allá de las anécdotas, de que en el momento que se sucedieron las invasiones inglesas, Sobremonte estaba en una obra de teatro viendo El Cid de las Niñas. Parece que asimiló demasiado rápido el título de la obra, se mimetizó, y enterado que bajaran los ingleses en cerca de Quilmes, agarró los caudales y se mandó mudar a Córdoba. Pero la lucha encabezada por Liniers en aquel entonces ante las invasiones inglesas constituyó una movilización popular extraordinaria, mucho más grande que la del 25 de mayo, porque se formaron milicias populares, se armó un ejército de 4.000 combatientes. 4.000 combatientes entre 45.000 habitantes. Se enrolaron todos los varones entre 16 y 50 años de edad. Quiere decir que el censo que dio, los últimos números que dio, ¿cuántos somos? 47 millones. 47 millones, o sea que hoy sería formar un ejército de 4.700.000 personas. Una locura. Ponele, redondeemos para abajo, 4 millones. 4 millones de soldados. O sea, mirá lo que generó Liniers, la movilización, las milicias populares que se armaron, 4.000 entre 45.000. Es una movilización popular extraordinaria. Por eso, ya digamos como precedentes, había habido también un movimiento en mayo de 1809 en Chuquisaca. No olvidemos que el presidente de la Junta hoy diríamos que sería boliviano, porque Saavedra era de Charcas. Claro. Entonces, la formación, la elección de Liniers, lo que yo sostengo es que la reconquista, si se quiere, es el parto. Y el 25 de mayo, 4 años después, hicimos la inscripción en el registro y dijimos, bueno, ya estamos maduros para autogobernarnos. Pero con una curiosidad, que la Junta de Mayo jura fidelidad a Fernando VII. Jura fidelidad a Fernando VII. Por eso vemos, ¿por qué digo lo de la reconquista? Porque también hay algunos que dicen, hubiésemos dejado que los ingleses se queden. Bueno, es muy relativo. Primero habría que preguntarle a esa persona qué apellido tiene, si se llama Johnson, Williams, o se llama Fioramonti, o Rodríguez, o Gómez. Porque es muy probable que si el abuelo de él hubiese venido acá, o en un país donde hubiese participado en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor el abuelo fallecía y no hubiese nacido. Los ingleses después vinieron y se quedaron con todo. Porque si vos decís, los ferrocarriles son ingleses, los puertos son ingleses, los fletes son ingleses, los barcos son ingleses, bueno, evidentemente hay que conocer la historia. Los ingleses vinieron y se quedaron con todo. Lo que pasa que más importante que ocupar un cargo en el gobierno es ocupar un cargo en el poder. Y como bien decía la inteligencia británica, era mucho mejor que venir como soldados, venir como mercaderes. Porque los políticos van y vienen, pero los mercaderes se quedan. Están siempre, no los vota nadie. En ese entonces había un marco geopolítico global, que hay que tomar conciencia, cuál era la situación de Inglaterra, porque lo que tenemos que tener en cuenta, por eso yo digo, reivindiquemos el 25 de mayo, reivindiquemos la fecha patria, para aquellos los que hablamos de patria, nosotros no seguimos la versión de la historia argentina escrita por los ingleses, ni la historia escrita de la Argentina por los norteamericanos, porque ya vamos a ver
en el devenir de los posteriores lunes, digamos cómo hay una política de balcanización esponsoreada por Inglaterra, pero para favorecer sus propios intereses, en detrimento de España. España primero y de este proceso de balcanización que de 4 virreinatos y 2 capitanías generales se derivó en 20 repúblicas chiquititas, que es más fácil manejarlas. Inglaterra en ese momento, 1810, tenía una necesidad imperiosa que hacía su propia supervivencia. Tengamos en cuenta que el proceso de independencia de Estados Unidos, que comienza en 1775, concluye en 1783, se independizaron las 13 colonias norteamericanas, o sea que como colonias inglesas ya habían dejado de serlo. Solo los estados sureños le suministraban toneladas de algodón para sus talleres de Liverpool y Manchester, mientras por el otro lado, del otro lado del océano Atlántico, Napoleón les había bloqueado la Europa continental. A partir de 1804 les había cerrado el lucrativo mercado de tejidos ingleses en el continente europeo. Lo que hubiese generado, si no era de la mano de Napoleón, que se hubiese generado el cierre y la fundición de un montón de talleres artesanales y no tanto del viejo continente. Así que, por un lado, Napoleón en Europa y la independencia de Estados Unidos es que el único mercado que tenía a la vista Inglaterra eran las 6 colonias americanas. Por eso necesitaban buscar otros mercados para su gran producción industrial. Y lo que más tenían a la mano era América Hispana. Por eso es que fomentaron y apoyaron plenamente todo este proceso independentista. Y otra de las cosas que vamos a escuchar y vamos a ver, ya como para redondear, era que las ideas revolucionarias o las ideas de los hombres de Mayo están tomadas justamente de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. Cuando es que coincidan no quiere decir que hayan sido los iniciadores de esas ideas, porque en la misma España está llamada la Escuela de Salamanca, que es la famosa Universidad de Salamanca, que data su fundación del año 1200 y pico, al principio del siglo XIII, que ahí después se da más adelante el siglo de oro español, que va del descubrimiento de América casi 170 años después, donde los representantes más destacados de la famosa Escuela de Salamanca, yo los tengo acá apuntados, no los recuerdo de memoria, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Juan de Mariana, Martín de Azpilicueta, Luis de Alcalá, Luis de Molina. No tenemos que ir a buscar a Locke, a Montesquieu, a Hamilton. No, están acá. Son estos. No es la escuela española, la Escuela de Salamanca. Son anteriores, muy anteriores. Escolásticos tomistas, sí. Pero son, y ya hablaban del principio de la soberanía popular, de la resistencia a la opresión ante una tiranía. Las ideas de libertad, de fraternidad, están acá, están en la Escuela de Salamanca. No hay que ir a buscarla ni a la Revolución Francesa ni a la Revolución Americana. O sea que teníamos un propio bagaje ideológico propio, hispano, como para reivindicar en Mayo y afrontar este periodo, esta etapa, este paso inicial, este puntapié. Como me decías vos, bueno, no es lo mismo que la independencia, por supuesto. También hay que acotar que había una vocación de llamar a un congreso constituyente, la famosa asamblea del año 13, que quedó inconclusa, no se pudo dictar una constitución, porque las fuerzas de Buenos Aires querían hacer una constitución unitaria, centralizada en unidad de régimen, así como decía la constitución del 19 y del 26. Y la independencia, cuando se concreta también en condiciones muy adversas a nivel continental, en julio de 1816 en Tucumán, se hace la independencia de todo el continente, de las Provincias Unidas de Sudamérica. Así que bueno, ya los próximos lunes
vamos a concatenar y hacer la continuidad con lo que habíamos iniciado el lunes pasado sobre el gobierno de Rivadavia, el empréstito de la Baring Brothers y la ley de enfiteusis. Súper interesante este dato que nos trajiste, ¿no? No me sale la palabra la que usaste hoy, el parto, ¿no? De la verdadera revolución en la reconquista de las invasiones inglesas, algo que estudiamos allá lejos cuando éramos chicos en la escuela, y también al modo Villiquen, esto es, vaciado de cualquier contenido político. Temas que, por suerte, en este espacio de los lunes podemos repasar. Así que hasta acá llegó la columna de Santiago Dávila, el mito del paraíso perdido.